Reconocemos que todo lo que hacemos, mi Dios, y todo lo que tú nos permites vivir es única y exclusivamente para tu honra y tu gloria. Te suplicamos, mi Dios, que en ese hacer de nosotros en esta mañana, tu nombre sea santificado, mi Señor. Que tu evangelio sea expuesto. Que si hay alguien que tenga la necesidad de ser atraído por tu evangelio, que así sea, mi Dios, pero que a todos, sin duda alguna, nos lleve a ese arrepentimiento, mi Dios, y a seguir fortaleciendo nuestro creer en Cristo. Te suplicamos, Padre, que cada palabra humana que pueda salir de nuestra boca sea únicamente con la intención de edificar, que vaya dirigida, mi Señor, a exaltar tu nombre. Gracias, mi Dios, te damos por ello. En Cristo Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos, Romanos capítulo 15. Vamos a continuar, hermanos, con la exposición de forma sistemática. En el capítulo 15, hermanos, y ahora vamos a estar estudiando los versículos 13, 14, 15 y 16. Como bien, hermanos, leíamos de forma congregacional esta lectura, ya no hay necesidad de volverlo a hacer, mis hermanos. Sin embargo, yo les pido que ustedes sigan con sus vistas estos pasajes, que es donde vamos a estar haciendo más hincapié. Para el caso del versículo 13, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, inicia diciendo, hermanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermanos, inicia de la misma forma en la que inició y que ya expusimos anteriormente en los versículos 5 y 6. Presenta de nuevo cuenta otra oración, hermanos. Otra oración, hermanos, donde hace unas súplicas el apóstol, pidiendo bendiciones espirituales para la iglesia que está en Roma. Es una oración, hermanos, este versículo 13 del apóstol Pablo a la iglesia, a Dios, perdón, por la iglesia en Roma. Y Pablo, hermanos, en esta oración se dirige a Dios como el Dios de la esperanza. Cada vez que nosotros oramos, hermanos, es bueno que nosotros nos fijemos, en los nombres, títulos o atributos o perfecciones que nos presenta la Escritura de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, conocer acerca de su ser, acerca de su naturaleza. Porque, hermanos, cuando nosotros oremos de esa manera, si nosotros conocemos a Dios en sus perfecciones, en sus atributos, en sus nombres, en los títulos bajo los que Él se presenta en la Escritura y qué significan esos títulos. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios a orar, hermanos, vamos a acercarnos a ese Dios conforme a la situación que estamos pasando en ese momento. Porque en esos títulos, en la forma en la que se revela Dios, hermanos, está el descanso para nosotros en las situaciones de vida que pasamos en cada momento. Si hay algo que estamos viviendo y creemos que no podemos, nos dice que Dios es todopoderoso. Si hay algo que me está pasando, mis hermanos, una enfermedad de un familiar, su palabra me dice que Él es soberano. Si pierdo a un familiar, su palabra me dice que Él da consuelo. Si quiero hacer algo para su honra y su gloria y se dificulta, su palabra me dice que Él es el Dios de la esperanza. Y el apóstol Pablo en este momento, hermanos, se está dirigiendo a Dios como el Dios de la esperanza. Cuando nosotros identificamos estas características de Dios, mis hermanos, estos nombres de Dios, lo que significa de Dios, y los usamos, hermanos, para
poner nuestra confianza en eso, van a servir para alentar nuestra fe con respecto a la situación que estamos viviendo. Pero hermanos, no es solamente que reconozcamos, hermanos, esta excelencia o este nombre o este atributo en Dios. Tenemos que reconocerlo y al mismo tiempo que lo reconocemos, hermanos, cada palabra de nuestra oración, como es la oración del apóstol Pablo, debe de ser una súplica. Dios, mis hermanos, es el fundamento sobre el que se edifica nuestra esperanza. ¿Sí? Lo nombramos a Él, o el apóstol Pablo lo está nombrando a Él, el Dios de la esperanza. ¿Por qué? Porque en esa súplica, hermanos, el apóstol Pablo reconoce que Dios es el fundamento sobre el que se edifica esa esperanza. Y al mismo tiempo, hermanos, al ser el fundamento, es el constructor de la esperanza. Entonces tenemos, mis hermanos, que Dios es el objeto de nuestra esperanza, pero también es el autor de esa esperanza. Y en eso es lo que el apóstol Pablo invita a la iglesia de Roma a que tenga confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque esa esperanza a la que está haciendo alusión a Dios, Pablo, que es Dios, como una súplica, reconociendo que es el fundamento y al mismo tiempo el constructor de esa esperanza, dice que es una esperanza verdadera. La esperanza que nosotros tenemos que tener en Dios, hermanos, cuando oramos, no es para nada fantasiosa. La esperanza del creyente, mis hermanos, no es para nada fantasiosa o engañosa. Todo aquello que no se pone en Dios es una esperanza fantasiosa. Dice el Salmo 119, 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista estaba esperanzado, mis hermanos, en que Dios iba a responder, pero que Dios iba a responder sus deseos, sus anhelos, no. Sus promesas. Por eso dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la que me has hecho esperar. Entonces el salmista estaba poniendo su esperanza en la palabra de Dios, suplicando en esa misma esperanza. En esa palabra es en la que nosotros podemos poner nuestra esperanza, mis hermanos. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha aprendido a tener esa esperanza viva en Dios. Y que no es una esperanza fantasiosa. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, está orando. Está orando a Dios, ¿sí? Por medio de una súplica, reconociendo, mis hermanos, que Dios es la única esperanza verdadera que tienen, porque va a cumplir la palabra que Dios mismo le había revelado al pueblo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Pablo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, mis hermanos, aquí está otra cosa muy importante que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que estaba pidiendo no era para él. Era para ellos. Para la iglesia en Roma. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, las oraciones que hacemos, las súplicas que presentamos a Dios, siempre incluyen el mí, a mí, a mí, a mí, a mí? ¿Y cuántas veces nos acordamos, mis hermanos, de orar por la iglesia? De orar por mi hermano que está a un lado. De orar por mi hermano que no está a un lado ahorita. Orar por el pastor. Orar por mi familiar que ni siquiera es creyente. Y ese Dios de esperanza, mis hermanos, conforme a su promesa en la palabra, responderá.
El apóstol Pablo, hermanos, ora, ¿sí? Con la esperanza de que el Señor va a responderle la oración, pero no ora por él, ora por ellos. ¿Y qué es lo que ora por ellos? Para que sean llenos de todo gozo y paz en el creer. El gozo y la paz, hermanos, son dos cosas en las que consiste el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo lo enseñó en este mismo libro de los Romanos, hermanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Entonces, mis hermanos, como anteriormente les había dicho que el reino de los cielos era eso, ahora el apóstol Pablo está orando a Dios, ¿sí? Para que en esa esperanza que el mismo Señor había dado, los creyentes en Roma fueran llenos, de gozo y paz en el creer. Ahora, mis hermanos, el gozo y la paz en nuestro corazón como creyentes promueve una alegría en unidad y en unanimidad con nuestros hermanos. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros estamos gozosos, hermanos, y tenemos paz en nuestro corazón, siendo realmente creyentes, la iglesia va a estar unida. El día de ayer, hermanos, pasamos un tiempo muy agradable. Pasamos un tiempo, hermanos, creo yo, de gozo y de paz. Esperemos que con todo el favor de Dios, mis hermanos, a los hermanos que no pudieron asistir, nos puedan acompañar en otras ocasiones. Va a haber muchas más ocasiones, mis hermanos. ¿Sí? Y con todo el favor de Dios, hermanos, pensaremos que en futuras a lo mejor toda la iglesia esté. Y está viviendo un tiempo, un momento en ese momento de gozo y paz. Es bueno, mis hermanos, es bueno tener ese tipo de comuniones. Es bueno, hermanos, tener ese tipo de convivencia. Ayer, hermanos, decía ahorita, no recuerdo si fue una acción de gracia o mi hermano Misraim quien estaba comentando, que en esos momentos se conoce uno, sabe por qué orar, ¿sí? Pueden platicar. Mis hermanos, pero hay que recordar que siempre la unidad de la iglesia, hermanos, aún esas convivencias son en gozo y paz en el creer. Sí, hermanos, yo tengo que preocuparme por lo que le está pasando al hermano y en ese momento hablar sobre lo que le está pasando al hermano. Pero para saber en qué puedo servir yo, para acercar más al hermano a la comunión en Cristo. Si yo uso ese tiempo únicamente para saber que el hermano está sufriendo, pero lo dejo hasta ahí, eso no es una verdadera manifestación de gozo y paz, hermano. O si yo sé que el hermano está sufriendo, está padeciendo alguna necesidad y yo le ayudo, pero me olvido de ver la forma en la que el hermano se acerque más a Dios, tampoco es tener gozo y paz. Entonces, mis hermanos, cuando hacemos este tipo de actividades, hermanos, esa tiene la intención. Yo espero, mis hermanos, de verdad lo espero con todo el favor de Dios, que las pláticas que se dieron ayer entre unos y otros, en ni una sola plática se haya pasado el momento de mencionar a Cristo. Si tuvieron una plática en la que no se mencionó a Cristo, arrepiéntete, mi hermano. Porque entonces no fue la intención correcta. La intención no era ir a comer carne asada. El propósito no era decirle al hermano que cumplió años felicidades. El propósito en la vida del creyente siempre es glorificar a Cristo. Y si Cristo no fue el tema central,
en la plática, fallamos. Pero vamos a tener una oportunidad, hermanos, de arrepentirnos y volverlo a practicar. ¿Sí, mis hermanos? Si no se pudo, arrepintámonos, pidamos perdón y cuidemos para la próxima. Sí, mis hermanos, yo les decía que ese momento no iba a ser la cuestión litúrgica de este tiempo, como lo tenemos aquí, o como en la comunión ágape. Pero hermanos, la vida del creyente no puede girar fuera de Cristo. Es imposible. No debe. Nuestra prioridad debe ser Cristo. Aún nuestra familia carnal debe estar por debajo. ¿Por qué, hermanos? Porque es la forma en la que nosotros vamos a estar promoviendo esa alegría y esa unidad. El gozo carnal, hermanos, a diferencia del gozo en Cristo, el gozo en el creer, solamente infla el alma. No hace otra cosa más que inflar el alma, pero nunca la va a llenar. Por eso les comento, mis hermanos, si el tiempo que tuvimos ayer fue de mucha alegría, nuestra alma se pudo ver inflado, nuestra alma pudo haber tenido una apariencia de felicidad, pero si Cristo no reinó en esa comunión, nuestro corazón estaba triste. Pero eso no puede ser en un creyente, mis hermanos. El corazón de un creyente no puede estar triste. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo, el Espíritu Santo, está ahí. El gozo, mis hermanos, que viene de Dios, llena el alma y hace estar feliz. Solo ese gozo es el que puede llenar el alma del creyente, porque es un gozo que viene de la misma alma. El Salmo 4, versículos del 6 al 7 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. El salmista le está diciendo, mira, es mayor la alegría que tú me has dado que la que aquellos que tienen muchas riquezas. Y es mayor mi alegría. Salmo 65, 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El creyente, mis hermanos, no puede poner otra cosa que no sea el gozo y la paz que proviene de Cristo en su vida para que alegre su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir, hermanos, lo que nos da alegría. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces, mis hermanos, nos perdemos en el trabajo buscando satisfacer ciertas necesidades que creemos que nos van a dar gozo y alegría. Pero eso lo único que está haciendo, hermanos, es que está inflando el alma. No la está llenando con el gozo que viene de Dios. Tenemos que aprender, mis hermanos, todos, a suplicar a Dios por ese gozo y por esa paz que está en el creer, que produce esa alegría en el corazón, que aunque no tengamos lo suficiente, aunque carezcamos de cosas, el Señor nos mantiene alegres, comprometidos y firmes en su obra. Pero hermano, es que esto es muy difícil, pero la misma Escritura nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo traer alegría y paz en nuestra vida, hermanos? El apóstol Pablo nos lo enseña. Orando, tiempo de oración. Al levantarte temprano, mi hermano, lo primero que hagas es orar. Al acostarte, hermano, lo último que hagas es orar. Una vida de oración.
Ahorita que hacía mención, mi hermano Misraín también, hermanos, esta frasecita que compartió el pastor Josué Vargas Cousin. El verdadero cambio en una iglesia, hermanos, o la verdadera reforma en una iglesia se ve en el culto de oración. El culto de oración, mis hermanos, es importantísimo. A veces pensamos, hermanos, que la exposición de la palabra es lo más importante dentro del culto. A veces tenemos una idea bien errada, hermanos. La exposición de la palabra, hermanos, es muy importante, hermanos, es indispensable en el culto, Pero en el culto, hermanos, es tan importante la exposición de la palabra como la oración y las alabanzas y los sacramentos. Estas 4 cosas, hermanos, deben de estar presentes siempre, porque son iguales de importantes, hermanos. Muchas veces decimos, mi hermano, y hoy en muchas iglesias empezó a agarrar, en algunas iglesias que empezaron a abrir los ojos a la reforma, hermanos, que el Señor les dio el entendimiento, y empezaron a entender sana doctrina, empezaron a hacer menos la alabanza. Ese es un error, hermanos. La alabanza congregacional es para Dios. El pueblo reunido entonando alabanzas a Dios, están rindiendo culto a Dios, hermanos. Al igual que el momento en el que el predicador se para acá al frente y predica, es igual de importante, hermanos, que el momento que la iglesia está reunida en una sola voz, entonando alabanza a Dios. Es igual de importante, mis hermanos. No es más importante la predicación. Son iguales de importantes. Como la oración. Es igual de importante, mi hermano. Como los sacramentos. Iguales de importantes. Es lo que hace el culto a Dios, hermano. El culto a Dios, hermanos, no es la exposición a su palabra únicamente. Es la oración acompañado de alabanza a Dios en la predicación de la exposición de su palabra, cumpliendo o trabajando en sus sacramentos. Eso es el culto a Dios, hermano. Sí, hermanos, damos gracias a Dios. Sí, ok, está bien. Nos paramos y damos gracias a Dios. Pero el culto a Dios, hermanos, son esas 4 cosas. Ese es el culto agradable a Dios. Otra cosa importante también, hermanos, para tener nuestro corazón con gozo y paz celestiales o divinos, ¿no? Creer. Un falso creer, hermanos, es una alegría vana, ostentosa y pasajera. Solo es producto de una fantasía. El verdadero creer, hermanos, es una alegría sustancial, hermanos, que se ve reflejada en el fruto. Primera de Pedro 1, versículos 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegraos con gozo infalible y misericordioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es debido, hermanos, a nuestra fe, a la debilidad de nuestra fe, es debido a la debilidad de nuestra fe que estamos tan faltos de gozo y paz. Solamente, hermanos, creyendo en la bondad de Dios, en el amor de Cristo, en las promesas de ese maravilloso pacto, ¿sí? Los gozos de la gloria y del cielo, ¿no? Solo esa fe, de forma sustancial, hermanos, y las evidencias de esto, el resultado de eso debe de ser gozo y paz en ese creer. Cuando nosotros vamos a Dios por medio de la oración, agrandamos nuestros deseos, hermano. Nuestra estrechez con Él se convierte más íntima.
Y de esa manera también se convierte la estrechez que entre los hermanos. ¿Cuál es la única manera, mis hermanos, en la que yo voy a tener una relación íntima realmente con mis hermanos? Buscando más a Dios, en oración, buscándole más. De esa manera, hermanos, yo voy a empezar a crecer en esa relación íntima con mis hermanos. Hay que pedir con alegría a Dios, hermanos, y Él va a darnos. La alegría y la paz, hermanos, de los creyentes surge principalmente de nuestras esperanzas. Y hermanos, lo que se nos ofrece es poco, o lo que se nos da ahorita es poco, en comparación, hermanos, con lo que nos espera. Por lo tanto, hermanos, cuando más esperanza tenemos nosotros, hermanos, más gozo y paz vamos a tener. Pero esto, hermanos, por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder encontrar ese sentido de vida. Solamente, hermanos, lo podemos encontrar en Cristo. Continúa, mis hermanos, en los versículos 14 al 16. El apóstol Pablo, después de que oró por ellos, hermanos, hizo algunas súplicas por ellos. El apóstol Pablo ahora elogia a la iglesia por segunda ocasión. En el capítulo 1, versículo 8, hermanos, primeramente dice: doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se está divulgando por todo el mundo. Dice el apóstol Pablo: mira, yo no los conozco, pero he escuchado que su fe se está divulgando en todo el mundo. Y por eso doy gracias a Dios. Elogia el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pero ese elogio, hermanos, no era algo vano, sin sentido. Era un reconocimiento al valor y las gracias de Dios manifestado en la vida de ellos, en la vida de la iglesia. No era un reconocimiento por el esfuerzo humano, hermanos, solo. Era un reconocimiento, hermanos, sí, por lo que manifestaban ellos, por la forma en la que lo hacían, pero reconociendo que la gracia de Dios se había manifestado en ellos y por eso podían hacer esto que hacían. Para los romanos, hermanos, era un gran elogio, o era muy significativo haber sido elogiados por Pablo. Pablo, hermanos, era un hombre de juicio e integridad, era un hombre reconocido por tener un juicio e integridad. Pablo era un hombre muy hábil, difícilmente pudiera haber sido engañado, pero también al mismo tiempo era muy honesto como para haber echado mentiras. Entonces el elogio que estaba haciendo Pablo de Roma, hermanos, para la iglesia de Roma era muy significativo porque ellos sabían de la condición de Pablo. Pablo no conocía, hermanos, personalmente a estos cristianos, pero él estaba convencido de las excelencias, aunque solo las había oído. Sí, hermanos, podemos decir inspirado por Dios, lo sabemos. Pero también nos deja una enseñanza muy fuerte a nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, no debemos de ser tan simples como para creer cada palabra que se nos diga. Pero al mismo tiempo, hermanos, no debemos ser tan escépticos como para no creer nada. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a creer el bien de los demás, en caso de que alguna obra de caridad lo necesite. Tenemos que estar atentos a eso. Ahora, ¿cuál es la razón del elogio del apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia de Roma? Y esto nos deja una enseñanza, hermanos, nos debe dejar una enseñanza tremendísima a nosotros. La razón, hermanos, de ese elogio del apóstol Pablo, primero, elogiaba a la iglesia porque estaban llenos de bondad. Hermanos, aún aunque había divisiones entre ellos, algunos conflictos, aún en esos conflictos, hermanos, había bondad. Y el apóstol Pablo les está reconociendo esto. Que eran una congregación, hermanos, que estaban llenos de bondad. En primer lugar. En segundo lugar, hermanos, era una congregación llena de todo conocimiento. Era una congregación instruida. Y en tercer lugar, hermanos,
Era una congregación, hermanos, que tenía poder para amonestar entre unos y otros. Eso era lo que le estaba reconociendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Mi hermano, yo te pregunto, ¿podría ser reconocido eso entre esta iglesia? ¿En esta iglesia? Esta iglesia, hermanos, podríamos reconocerla, hermanos, como una iglesia llena de bondad. A esta iglesia, hermanos, podríamos reconocerla como una iglesia llena de conocimiento. A esta iglesia podríamos reconocerla, mis hermanos, con una iglesia que tiene poder para amonestarse entre unos y otros. Mis hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros que esa iglesia pueda ser reconocida de esa manera. Pero todo eso sabemos que va a ser posible únicamente por la misericordia de Dios, en la gracia derramada sobre esta iglesia. Era un gozo, hermanos, tremendo para el apóstol Pablo saber que aunque él no estaba en la iglesia de Roma, aunque él ni siquiera haber conocido aún a los hermanos que se congregaban ahí, saber que había hermanos fieles que estaban haciendo la obra ahí. No hay gozo, hermanos, o alegría, humanamente hablando, más grande, hermanos, para un ministro que está acá al frente, que saber que el trabajo que está haciendo con la iglesia, cada uno de los hermanos empiece a superarlo en dones. No hay, hermanos, de verdad se lo digo, va a ser un gozo tremendo, hermanos, para mí. Y yo sé que para el pastor también. En el momento, hermanos, que por el don dado de Dios en la vida de algún varón aquí, él pueda estar acá al frente predicando. Y que nosotros estemos aprendiendo de él. Que ese varón, hermanos, pueda manifestar esos dones que Dios le ha dado y que sean más, hermanos, que lo que a un siervo inútil le haya podido dar. Que sean aún más. Es, hermanos, de verdad, de felicidad. No tengan miedo, hermanos, en poner en práctica sus dones. Decía, hermanos, un escritor, hermanos, un comentarista de la Biblia, Matthew Henry se llama, decía, cuán gustosamente los ministros dejaríamos la obra de amonestación si la gente, si los hermanos estuvieran dispuestos a amonestarse unos a otros. Qué gozoso sería, decía él, para nosotros como ministros de la palabra, no estar yendo casa por casa a amonestar, si entre la iglesia hubiera la costumbre de amonestarse entre ellos. Disciplina, mis hermanos. Esa es parte de la razón por la que estamos haciendo, en algún sentido, algunas visitas, hermano. El amonestar, hermanos, el ejercer disciplina, hermanos, el ver por las necesidades también, porque esa es parte de las visitas también que estamos haciendo. El ver por las necesidades, hermanos, es de toda la iglesia, hermanos. No únicamente del pastor o de los que enseñamos, es de todos. Porque todos somos un pueblo. El apóstol Pablo, hermanos, en esta cita, hermanos, vemos cómo les habla muy cariñosamente. Les dice, hermanos míos.
Él llama a todos sus hermanos, para enseñarles ese amor fraternal unos a otros, que es la misma manera en la que tenemos que presentarlos. El apóstol Pablo, hermanos, les escribió con amor, les escribió, hermanos, reconociéndoles, pero también exhortando. El apóstol Pablo, hermanos, escribe de esta manera, primero, para recordarles lo que ya sabían. La intención del apóstol Pablo, hermanos, era recordarle aquello en lo que estos hombres, esta iglesia de Roma, había sido instruida anteriormente. Por otros hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo estaba reconociendo, hermanos, lo que otros les habían enseñado y no estaba haciendo alarde de que él muy seguramente sabía más que los otros. Si se fijan, hermanos, nunca habla de que, mira, tú aprendiste esto, pero yo te voy a enseñar esto mejor porque el que te lo enseñó no lo enseñó bien. Y esto es así, porque yo he entendido más verdades que el otro. No, hermanos, el apóstol Pablo inició haciéndoles para que ellos reconocieran que lo que habían aprendido anteriormente estaba bien, pero él continuaba enseñando. Y les recuerda primero lo que ya sabían. Ok, te recuerdo lo que ya sabes y que fuiste enseñado por otros. Una vez teníamos una plática, hermanos, sobre estas cuestiones de las doctrinas que varios lo conocemos acá, de las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Cómo esta enseñanza de las doctrinas de la gracia vino y de alguna manera en los últimos tiempos hizo cambios en muchas iglesias. El entender que el hombre está depravado totalmente, ¿sí? Hizo cambios en muchas iglesias. En muchas iglesias para bien, hermanos. Pero lamentablemente en muchas iglesias hizo un daño tremendo, mis hermanos. Porque lo que empezaron a hacer muchas iglesias, hermanos, lamentablemente mal instruidos por siervos, que en algunos casos se les podría llamar siervos, hermanos, errados. En otros casos eran más que lobos disfrazados de ovejas, sin dominar las emociones de su corazón. Empezaron a encerrar a las iglesias en burbujitas y tachar a los demás de herejes. Ahorita me preguntaba alguien, hermanos, ¿cómo diferencia una herejía de un error? Bueno, la forma más fácil de diferenciar una herejía de un error es cuando la enseñanza que están tratando de hacer ver va en contra de la naturaleza y el ser de Dios. Eso es una herejía. Decir una mentira sobre la naturaleza y el ser de Dios es una herejía. Igualar al hombre con Dios es ir en contra de la naturaleza de Dios. Eso es una herejía. Un error doctrinal, hermanos, es aquello que creemos, pero que en su totalidad no está relacionado, por alguna manera así decirlo, con la naturaleza y el ser de Dios. Que no afecta eso que creamos nosotros de la naturaleza y el ser de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, mis hermanos, como iglesia. De no empezar a ser jueces y en vez de seguir creciendo en unidad, no es invitar a un ecumenismo, hermanos, y volver a establecer lazos de amistad con Roma y estas cosas, ¿no?
Con el catolicismo romano me refiero. No es eso, mis hermanos. No es decirles salgan de aquí y hablen y díganle a los testigos de Jehová, hola mis queridos hermanos. No, hermano. Porque ellos cometen herejía. Cambian la naturaleza de Dios. Pero hermanos, quizás hay un hermano que a lo mejor está sobre una idea pentecostal, pero que tiene una doctrina firme de lo que, o tiene un conocimiento de lo que es Dios, o por lo menos en su conocimiento, hermanos, no comete una herejía. Y no porque crea, mis hermanos, que, por poner un ejemplo, no necesariamente porque crea que hay ciertas danzantes acá, ya por eso es un hereje. No, a lo mejor es un hermano que está equivocado en su doctrina. Y sí, no debemos ocultar, hermanos, y tenemos que enseñarle. O a lo mejor un hermano que no entienda la doctrina de la predestinación, hermanos. Si no le entiende, no quiere decir que sea un hereje. Simple y sencillamente no le entiende, hermano. No entiende algo tan complicado como el misterio de la Trinidad. Eso no lo hace un hereje, mis hermanos. Y el apóstol Pablo, de alguna manera, hermanos, está haciendo esto. Recuerden a aquellos que le enseñaron, aunque, hermanos, sabemos que él sabía más, pero él no hace alarde de ese conocimiento. Recuerden eso. Pero les exhorta en lo que él sabía que estaban mal. ¿Se da cuenta, hermanos, esa relación que hace el apóstol Pablo? Recuerden lo que ya saben y son reconocidos por eso, pero les exhorto en esto que hacen mal. A los fuertes reciban a los débiles y después recíbanse unos a otros. Esperen a que el conocimiento les permita a aquellos que quieren abstenerse de ciertas comidas y de celebrar ciertos días, esperen a que el conocimiento de parte de Dios les enseñe cuál es esa libertad con la que actúan en el Nuevo Testamento. Sean pacientes y espérenlos, enséñenlos, instruyanles, pero sean pacientes, porque aún así son reconocidos como una iglesia que está llena de gozo, que está con conocimiento y que se exhorta unos a otros. Era tan humilde el apóstol Pablo, mis hermanos, que aunque sobresalía en conocimiento de otros, no era su intención decirle, hermanos, lo que antes no sabían, sino en un principio recordarles en lo que ellos habían sido instruidos. Y otra cosa, mis hermanos, también, que lo hizo como apóstol a los gentiles. Esto fue un cumplimiento de su oficio, hermanos. Por la gracia que le fue dada a él, es decir, por el apostolado en el que hace mención en el capítulo 1, versículo 5, que Dios le había dado a él para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. En el versículo 16 que estamos estudiando el día de hoy, Pablo le consideró un gran favor y un honor que Dios había puesto sobre él para ponerlo en ese oficio. El apóstol Pablo reconoció que había sido un honor para él que Dios sea quien lo habría puesto en ese oficio. Y de esa misma manera se entregó a dar. Y de esa manera Pablo lo hizo. De esa forma, hermanos, en la que el apóstol Pablo nos está enseñando, y con esto vamos a ir finalizando, mis hermanos, de esa misma forma en la que el apóstol Pablo nos está enseñando a entregarse por la iglesia, a darse completamente, hermanos, por la iglesia, a poner en práctica los dones que el Señor le ha dado a usted en la iglesia. De esa misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ponernos al servicio de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí saben y reconocen que tienen un don, pero nunca lo han puesto al servicio de la iglesia? O quizás lo ponen una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no.
Hermanos, de la misma forma que el apóstol Pablo se entregó a la iglesia reconociendo, hermanos, mis hermanos, que ese llamamiento había venido de parte de Dios y que ese don lo tenía él de parte de Dios, él se entregaba por completo a la iglesia en ese don. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos. Entregarnos por completo. Cada uno de nuestros dones, hermanos. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Oye, hermano, y yo no sé qué don tengo. Todos somos siervos. Todos tenemos que servir. ¿Quieres saber cuál es tu don? Inicia sirviendo. Porque como creyente tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te llama a servir. Y esto nos lo ha dicho el pastor muchas veces, mis hermanos. ¿Quieres saber cuál es tu don? Visita al hermano. Pregunta si tiene alguna necesidad. ¿Quieres saber cuál es tu don, hermanos? Aunque suene muy raro. Limpia las bancas. Limpia los baños. Limpia la estufa. ¿Quieres saber cuál es tu don? Estudia su palabra. ¿Quieres saber cuál es tu don? Instruye a tu familia. Enséñale a tu esposa. Enséñale a tus hijos. Cuando la iglesia vea que le enseñas a tu esposa, le enseñas a tus hijos, ahí va a haber tu don. Mujer, ¿quieres saber cuál es tu don? Visita a las hermanas jóvenes. Que a lo mejor esas hermanas ahorita todavía están en una edad en la que necesitan ser instruidas en lo difícil que es la vida de mujer. Nuestra hermana Verónica, hermanos, ahorita. Yo creo que más que nunca, hermanos, necesita. Aunque yo sé que tiene a mi hermana Saraí, hermanos, a un lado como su madre. Pero mis hermanas, no voy a decir por la cuestión de edad, no, hermanos, sino porque la Escritura así lo dice. Las ancianas en la iglesia, acérquense. Hay jovencitas aquí, hermano. Hay hermanas solteras. ¿Cuántas veces, hermano, que se ha acercado una hermana ya con experiencia en la vida y con el Evangelio? Por poner un ejemplo, hermanos, a mi hermana Shelly, a aconsejarle sobre algo. A mi esposa, a aconsejarle sobre algo. A las hijas de mi hermana Saraí. Saraí, ¿cuántos años tienes, hija? 17 años, hermano. Ya es una adolescente, hermano. Ya es una señorita, hermano. Ya hay ciertas cosas en las que necesita ser instruida, para las cuales Merari todavía no está lista para ser instruida. Pero ya hay ciertas cosas que ella necesita ser instruida. Y si es cierto, mis hermanos, ella va a tener el acompañamiento de su esposa, de su mamá y del hermano Abel. Seguramente va a estar ahí 24/7, van a estar ellos con ella. Pero mis hermanos, ¿qué hay de las hermanas de la iglesia? Todas estas cuestiones, hermanos, ahí podemos poner en práctica nuestros dones, hermanos. Seguramente, mis hermanos, más de una experiencia que ha vivido usted con sus hijos o con su pareja le va a servir a las mujeres más jóvenes. Hermanos, es cierto que a la mujer le está prohibido enseñar acá al frente. Predicar, es cierto, mis hermanos. Es cierto que la adoración familiar, hermanos, tiene que ser dirigida por el varón. Hay una sujeción de la mujer hacia el varón en ese sentido. Pero hermanos, eso no quiere decir que la mujer no pueda enseñar de ninguna manera en la iglesia.
Hay hermanas jóvenes, hermanos, que necesitan aprender. Y hay cosas, hermanos, como les decía, que los varones no vamos a poder enseñar. Hay cosas que de plano no vamos a poder enseñar, hermanos. Como hombres, pues no se nos va a dar. Pero las mujeres que tienen experiencia, ¿sí? Ahí ve su don, mi hermana. Ahí pone en práctica su don. Esas son las formas, mi hermana. Yo siento que los jóvenes están abandonados. Lo- Y yo lo siento porque yo tengo hijas y por eso lo veo. Entonces ellas están tomando otras amistades que no son hacia y hermanos, esos trabajos, hermanos, sí es cierto, hermanos, la responsabilidad del pastor es predicar, ver por el rebaño, pero el estar estableciendo esos lazos, hermanos, entre hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hermanos, en la iglesia no hay, hermanos, el que es que esta hermana es muy mayor para juntarse con esta jovencita. No, hermanos, en la iglesia no hay eso. Hermanos, por alguna razón nosotros no tenemos el ministerio de jóvenes, el ministerio de adultos. Porque en la iglesia, hermanos, todos son una sola. No son los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Son todos, hermanos. Cuando el Señor Jesús dijo que teníamos que ser como niños. Bien dijo mi hermano Misraim ahorita. ¿Qué pasó cuando la hermana Angelita entró el jueves por la puerta, hermano? El Eliel fue el primero, hermanos, que brincó. El más chiquito, hermanos, de la iglesia fue el primero que brincó por llegar a ver a la hermana que estaba entrando. Él no conoce, hermanos, de yo tengo que alegrarme cuando venga Ednita o cuando... Él no conoce de eso, hermano. Él corre y saluda a todos, hermano. Porque es un niño, hermano. Toda la iglesia, hermanos, tenemos que buscar eso, hermano. Y es trabajo de todos, hermanos. Esta exhortación, hermanos, se la estoy haciendo a usted y me la estoy haciendo a mí. Pero es trabajo de todos, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, hermanos, y terminar el culto el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que en este tiempo tú eres quien ha hablado, mi Señor. Te suplicamos que tú seas quien siga enseñándonos, Padre. Te suplicamos que tú seas quien nos siga guiando conforme a tus caminos, guiando conforme a lo que tú demandas de nuestra vida, mi Dios. Que tú seas quien nos mueva a tener esa comunión cada vez más íntima en cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Que nos lleves, mi Padre, a poner en práctica cada uno de los dones que tú nos has dado, mi Señor. Te suplicamos, mi Dios, por eso. Sé en cada uno de nosotros, mi Dios, en las hermanas, en los hermanos, en los jóvenes, en los niños. Te suplicamos, Padre, que permitas que cada uno de nosotros podamos crecer en esa comunión. Gracias, Padre, te damos por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dice nuestro pastor, hermanos, no se vayan sin saludarse, sin despedirse.